Muy bien, ya estamos aquí en su programa Pisa y Corre con este podcast. Lo prometido es deuda y nosotros hoy vamos a estar conversando con el coach Jorge Delgado. Jorge Delgado, quien reside en Costa Rica. Quiero agradecerle porque él ha tenido mucha experiencia alrededor de muy interesante que es la planificación previo a un equipo de béisbol o bien a un equipo de béisbol cuando va a un torneo, cuando va a una competencia y de sobremanera está que el coach Delgado nos une una gran amistad, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Quiero agradecerle, coach Jorge Delgado, usted que ha sido parte de los procesos también del crecimiento de Pisa y Corre. En un tiempo nos estuvo colaborando con la revista y en esta oportunidad muchos están esperando, por supuesto, hablar sobre este tema tan interesante, ¿no? Como es el tema que en su momento usted lo va a aclarar y lo va a explicar bien, en el que teníamos entendido en aquellos años o años anteriores la psicología mezclada con el deporte, la psicología, cómo se introduce en el béisbol, pero ahora hay nuevas herramientas, hay nuevos conocimientos y todo pues se aplica a la neurociencia. Entonces la neurociencia aplicada al béisbol creo que es un tema interesante, no solamente para nosotros, para nuestros seguidores, sino que también para aquellos que planifican y están inmersos no solamente en el béisbol, sino también en otras disciplinas deportivas. Muchísimas gracias, mi estimado Jorge Delgado. Bienvenido a Nicaragua a través de esta plataforma digital. Vamos a conversar un poco sobre este tema que es tan interesante. Y es usted bienvenido una vez más y gracias por compartir con nosotros en estos minutos que vamos a tener con nuestra audiencia de Pisa y Corre y de este tema tan interesante. Bienvenido, Jorge Delgado. Bueno, un placer, Alfredo, así es, pues para mí, es todo un honor estar aquí en lo que es una plataforma de Pisa y Corre, ya que sí, hace algunos años estuve también colaborando con algunos de mis artículos y en el modo revista, y ahora siempre tenemos la revista y la seguimos recibiendo, pero ya en forma digital. Así que, bueno, para mí siempre es de mucho agrado tener ese contacto con Nicaragua. Todos los que me conocen saben que así es, disfruto demasiado cuando estoy en Nicaragua. Si no vivo ahí es porque no tengo un trabajo fijo, pero si no, ahí estuviera de fijo. Disfruto mucho con mis amigos, lo que es esa cultura de béisbol, que el nicaragüense lo vive, pero con todo su corazón. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí esta noche para lo que les pueda ser útil. Coach, muchísimas gracias una vez más. Definitivamente que esto de la pasión del béisbol, de la pasión de los deportes, eso hace que uno esté ampliando conocimientos, nunca se deja aprender, por supuesto, pero usted que ha estado adelante con estas teorías o con estas nuevas herramientas mentales, podríamos decirlo, que en los países centroamericanos creo que muy poco, hablo quizás de 1%, no se está utilizando esta herramienta tan interesante, como más bien una herramienta que ayuda para obtener resultados. Yo creo que esta teoría, aparte de ser una de las nuevas teorías eh, practicadas, no solamente en el béisbol, sino que en el fútbol o bien en otra disciplina deportiva, podríamos comenzar en materia, primero, conceptualizando, brindándonos el concepto de qué es la neurociencia y en qué se aplica o cómo se aplica y lo que se obtiene de la neurociencia en el ser humano
tanto en la forma mental como en la parte física. Así es, bueno, mi experiencia en cuanto a este tipo de trabajo, que es bastante moderno, pues básicamente lo aprendí en los años que trabajé para la MLB y para los Bravos de Atlanta, porque el béisbol en ese sentido está a la vanguardia en cuanto a otros deportes, en lo que es todo el aspecto científico. Por ejemplo, mucho oímos hablar ahora de biomecánica, pero el béisbol fue de los primeros deportes que empezó a hablar de biomecánica, de lo que era el stretching, de lo que son muchas cosas que hoy en día aplican a varias disciplinas. En cuanto a esto, no sé si podemos abrir aquí la diapositiva. Ajá, sí, claro. Para poder explicarles un poco a nuestros, a los que están conectándose poquito a poco, ¿verdad? Y que vayan entendiendo también la parte teórica y la parte fundamental, como lo es en las imágenes, ¿verdad? Para que vayan conceptualizando un poquito y les sirva pues también esta metodología de apoyo de lo que se trata el tema de esta tarde, como lo es la neurociencia aplicada al béisbol. Adelante, coach. Vamos a ver porque para correr las diapositivas, a ver si se me... Si las tiene. Sí, porque ley de Murphy ahora nos... Bueno, si no lo hacemos por medio de compartir la pantalla, aunque ahora lo hicimos de forma directa y yo creo que, pero creo que usted es el que me tiene que dar la... Ahí la tienen. No, ahí está la pantalla, pero serían las diapositivas. Ahora sí, ahora sí estamos, ¿verdad? Sí. Ok, se habla mucho de que el béisbol es un deporte muy mental, pero nadie sabe por qué, ni nadie sabe cómo se trabaja, ni nadie sabe por qué es muy mental. Nada más recuerdan aquella frase de Yogi Berra que dice que de él salió, dice que el béisbol es 90% mental y la otra mitad es física. O sea, él hablaba así, él hablaba un poco jocoso. Obviamente, si es 90% mental, no puede haber otra mitad. Igual una vez le preguntaron que cómo era el béisbol de Japón en relación al de Estados Unidos. Y dijo, es lo mismo, pero diferente. Entonces, esa era la manera jocosa, pero siempre dejaba, digamos, un mensaje profundo en esto. Así que vamos a intentar de hablar un poco de esto y nos vamos a apoyar en imágenes porque de lo contrario se les puede hacer un poco aburrido y voy a tratar de usar el menor lenguaje técnico para que todos puedan entender. ¿Qué es exactamente la neurociencia? Bueno, es el estudio del sistema nervioso. Eso tiene que ver básicamente con lo que es el cerebro, la médula espinal, las redes neuronales y las neuronas. Ahorita les voy a explicar un poquito de esto, pero antes vamos a ver aquí en gráficos vamos a ver cómo se ha ido evolucionando el deporte. Primero, hace muchos años, lo primero era de acuerdo a la fuerza bruta, o sea que si un tipo era muy grande y naturalmente era un tipo muy fuerte, entonces ese iba a tener esa ventaja de acuerdo a sus facultades físicas. Y otros, bueno, que tal vez no eran
muy fuertes o muy grandes, pero la fuerza era una fuerza más potencial, como un ejemplo Benjamín Alegría y un ejemplo de alguien que es bastante fuerte, grande por naturaleza, un Cheslos Cuthbert, que, sí, que de joven es un muchacho bastante fuerte. Pero luego vino el aspecto técnico. Se dieron cuenta que para evolucionar habían movimientos que eran importantes que pudieran ir desarrollando para tener un mayor rendimiento. Ahí, por los años de 1880, fue que surgieron los entrenadores especiales, que son que el coach de bateo y principalmente coach de picheo. Pero ¿quiénes eran? Porque en este tiempo, bueno, la primera generación de peloteros que se dio desde 1850 o 1860, 1880, los más experimentados empezaron a aconsejar a los que tenían menos experiencia. Claro. Entonces, básicamente eran esos jugadores que se retiraban y entonces comenzaban a ayudar a otros. Eso fue hace 150 años, o sea, hace muchos años. Sin embargo, ¿por qué no decirlo? Hay algunos medios donde esto todavía sucede, o sea, quiere decir que tal vez trabajan con un retraso de 150 años, porque los peloteros hoy se retiran y ya mañana son coach especialistas en alguna materia. Y por supuesto que veamos ahora cómo el deporte tiene tantas áreas a nivel científico, deportivo, que se necesita desarrollar conocimientos para poder uno darlos. Ya no basta con que un manager se traiga a sus amigos para ponerlos de coach o sus compañeros y que ya solo por eso vaya a tener éxito. Pero bueno, eso les digo, eso fue hace algún tiempo. Después de la técnica, vino la parte de desarrollo de la fuerza. Ahí, ¿quiénes hacían eso? ¿O quiénes hacen eso? Bueno, los que son llamados los trainers, los preparadores físicos, son los encargados y son especialistas del trabajo de la fuerza. Luego se dieron cuenta que la parte de la fortaleza era importante, pero que aún siendo fuertes, el atleta no tenía toda su mayor capacidad o lo que daba en las prácticas no lo daba en los juegos. Entonces se dieron cuenta, o más bien ahí fue donde entró la parte psicológica en el deporte, que algunos piensan que esa es mi área, pero en realidad no. Yo no soy psicólogo deportivo ni trabajo en esa área. El psicólogo deportivo tiene que ver más con la parte emocional, tiene que ver más con la parte anímica y todo lo que es el desarrollo de eso. Pero ahora lo nuevo, que en que los equipos de grandes ligas están invirtiendo y que porque les ha dado un gran rendimiento a los equipos que lo han practicado, es la parte que tiene que ver con el cerebro. Eso lo podemos ver ahí en la diapositiva. Pero ¿quiénes se encargan del cerebro? O sea, ya sabemos que los coaches de especialidades, los coaches de picheo, de bateo, luego los trainers con la parte de fuerza, el psicólogo con la parte mental, pero ¿quiénes se encargan del cerebro? Bueno, ese puesto se llama el Mental Skills and Performance Coach, quiere decir el coach de habilidades mentales y de rendimiento.
vean ustedes cómo eso ha ido desarrollándose. Aquí a la derecha podemos ver Sport Illustrated, que es una de las publicaciones de hace muchos años más importante en deporte. Vea cómo ellos hicieron una conferencia con todos los entrenadores de habilidad mental y rendimiento de grandes ligas y ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo trabaja en eso? Bueno, es lo que vamos a ver y ustedes van a aprender qué es lo más moderno que hay ahora dentro del entrenamiento del béisbol. Aquí vemos Ken Ravizza, que lamentablemente falleció hace 2 años. Es este señor que está aquí de gorra a la par de Madden. Vean cómo cómo le están los juegos y en las prácticas. El coach de habilidad mental y rendimiento está uniformado. Siempre está en el dugout y está en los entrenamientos y forma parte en las prácticas de bateo, de picheo, todo este tipo de prácticas. Él está ahí porque su trabajo es básicamente proveer de una herramienta especial a los coaches de diferentes áreas y al mismo manager. Disculpe, coach, me lleva a la pregunta inmediata o me planteo la interrogante de que en el caso o en los casos de que un equipo profesional, hablemos de equipos profesionales o amateur, si no tuviesen a una persona de esta naturaleza, significa que su trabajo inicial de preparación técnica en esa teoría debe ser inicialmente con el cuerpo técnico y posteriormente con los peloteros, o cómo es el proceso de integración en la preparación de un conjunto como este. Perfecto, bueno, en mi caso yo me he especializado, pero bueno, yo soy manager, yo he trabajado como manager en selecciones en Europa, aquí en América y todo, o sea, y como coach de picheo, de bateo, de tal manera que fíjense ustedes cómo alguien, o sea, cualquiera que empiece a tomar conocimiento en el área puede desarrollarlo también en su equipo. Simplemente si uno quiere profundizar más y llegarse a especializar, pues eso está de acuerdo a cada quien. Así que es aplicable a cualquier entrenador que quiera llevar cursos al respecto. Por ejemplo, para el mes de noviembre, si Dios quiere, fui invitado a un congreso mundial que hay de entrenadores de béisbol en Cuba sobre las ciencias y el béisbol, y me invitaron como conferencista donde voy a estar, donde tengo algunos temas a cargo. Y bueno, eso sería muy bueno si algunos entrenadores, tanto principiantes como algunos muy buenos con experiencia que hay en Nicaragua, pudieran asistir, porque todo este tipo de cosas son los que hacen la diferencia entre lograr un campeonato y quedarse a la orilla. Decía el entrenador de Carl Lewis que el éxito está en los detalles, y este tipo de cosas diferentes son esos grandes detalles. Hay muchas personas que están conectadas, ¿verdad? Queremos también invitarlas para que aprovechen la oportunidad, que compartan, ¿verdad?, este video, porque es interesante, la comunicación es importante, el tema que muy poco verdaderamente se da, digamos, en la crónica deportiva. Nosotros hemos tenido pues un poco de avance en ese sentido, gracias a la oportunidad y gracias a la amistad pues, que tenemos con el coach Delgado, Jorge Delgado de Costa Rica, que son temas tan interesantes que en una primera sesión o en algo como esto, lógicamente que hay tantas cosas que
que comentar. Pero bueno, ahí quiero rápidamente saludos, dice desde Chinandega, saludos a Jorge Delgado y Alfredo González, dice ambos fueron manager míos, se les desea mucho, dice Gustavo Horacio López, dice Alex Mongrillo, dice Álvaro Peña, Edson Martínez, que están viendo esto. Saludos, ya está compartido y en vivo para todas las personas pues, que están aprovechando. Saludos al profe, le dice Alex Mongrillo, que estamos aprovechando también estas teorías, estas cosas que debemos aprovecharlas, pues, porque son temas tan interesantes, digo, porque bueno, uno siempre está aprendiendo sobre el tema. Yo me he tenido que estar toda la semana prácticamente leyendo algunas cosas, ¿verdad? Viendo algunos videos, porque también hay que estar en constante aprendizaje y estos son temas nuevos, pues no que no sea tampoco, digamos, de desaprovechar por el momento. Coach, se nos viene otro tema tan interesante, otra pregunta tan interesante también de lo que yo venía haciendo. ¿Cómo es que se aplica verdaderamente esta teoría de la neurociencia, digamos, por decirlo así, en la connotación o la filosofía de los caracteres? O sea, hablamos de los caracteres de las personas, ¿sí? En ese sentido, si yo tengo un carácter fuerte, si yo tengo un carácter fogoso, si yo tengo un carácter difícil, si yo soy un pelotero que soy pasivo, si yo tengo un carácter que, o sea, ¿cómo se aplica la neurociencia o cómo el que está al frente de esta preparación técnica, ayudando al equipo en la planificación y en el desarrollo de un campeonato, o cómo se vislumbra o cómo se detecta, digamos, y cómo se le ayuda a ese tipo de peloteros en esa circunstancia? Sí, bueno, dentro de lo que son las ciencias aplicadas al deporte, hay dos conceptos, digamos, que a veces tienden a confundirse. Digamos, la parte esa emocional, Sí. que tiene que ver con la parte cognitiva emocional, que tiene que ver con procesos mentales, eso es parte del área de la salud mental y el responsable de esa área es el psicólogo deportivo. El entrenador mental y de rendimiento tiene que ver más con lo que es el desempeño mental, o sea, cómo el cerebro hace, que aquí tengo en las diapositivas un poquito de este tema para que la gente sepa cómo es que es el asunto de la neurociencia y la diferencia que hay. Miren cómo esto es algo que cada día va reventando más, que bueno, como periódicos como The Wall Street Journal publican sus primeras páginas, ¿verdad? Sobre lo que es esto y el trabajo de los entrenadores de neurociencia en la MLB y la parte, y abajo, sí, es una publicación que tiene que ver con la psicología, pero aquí estos que ustedes ven a la derecha son entrenadores que son que tienen que ver ya, son entrenadores mentales y de rendimiento. Vean ustedes como todos, bueno, hay algunas mujeres, pero todos están dentro del dugout o en los entrenamientos, están con uniforme como parte de, como está el coach de bateo, el coach de picheo. Normalmente el psicólogo, ese está en las gradas. Pero ¿por qué entonces ese está en el dugout? Bueno, aquí vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Por ejemplo, la velocidad promedio en grandes ligas es de 92 millas, pero todos conocemos pitchers de 92 millas que no solo no han llegado a grandes ligas, sino que ni siquiera nunca han sido firmados. Otros hasta de 94. Entonces, ¿por qué hay lanzadores como Greg Maddux, a quien me tocó ver a mí trabajar cuando estuve con los Bravos de Atlanta, con una velocidad promedio de 88 millas y podía tirar hasta de tal manera de ganar hasta 4 Cy Young? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque mucho tiene que ver
el factor mental, que es así como se determinaba ese trabajo. Pero ¿cómo para que vean ustedes, y esto, a ver si Alfredo, por favor, ponemos esta diapositiva, porque yo sé que les va a impresionar mucho. Vean ustedes esta gráfica, la cual, bueno, la aplicación veo que me la moví un poquito, pero se las voy a explicar. Aquí a la izquierda, esta columna que tenemos, que dice que está de 0 a 56, es la distancia de un picheo. ¿Por qué dice 56 si del box de lanzar al plato hay 60 pies, 6 pulgadas? Bueno, porque el lanzador tira la bola 4 pies adelante de la placa de lanzar. Entonces el recorrido son 56 pies. Y la columna de la derecha son la distancia en milisegundos. Acuérdese que un segundo tiene 100, está compuesto por 1000 milisegundos. Entonces, fíjense ustedes que el pitcher suelta la bola y apenas ha recorrido aquí esta línea donde dice 14, apenas la bola ha recorrido 14 pies, o sea, 4 metros. Ese es el tiempo que se tiene para mirar la pelota. Luego sigue su recorrido y son 75 milésimas de segundo. Ese es el tiempo que tiene para pensar, para determinar si es recta, si es curva, si es abajo, si es afuera. Y luego tiene 50 milésimas de segundo para decidir si le va a hacer el swing o no. Y luego el swing tarda más o menos 150 milésimas de segundo. Para que se den cuenta ustedes cuánto es eso en tiempo, así se los voy a decir. ¿Cuánto tarda un aplauso? Bueno, eso que ustedes escucharon en un aplauso es el tiempo que tiene un bateador para decidir y para pensar y mirar la pelota. O sea, así se lo repito. Un aplauso. Eso que ustedes oyeron tan rápido, bueno, es el tiempo que tienen. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace un bateador? Vean ustedes que todo parte de la mente. Lo primero es mirar la pelota y esa información visual que principalmente llega a los ojos por medio de luces, pero pasa a la parte trasera del cerebro, y ahí la corteza visual procesa esa información por 1000 milésimas de segundo. Ahora, eso que vio viene a esta parte lateral del cerebro, donde es el área del control ejecutivo y planificación motora. Ahí se toma la información visual y se da el proceso donde decidimos si hacemos swing o no. Cuando decimos que vamos a hacer swing, esa información pasa aquí abajo, donde ustedes lo ven, donde está el punto 3, ahí se activa la médula espinal y los músculos empiezan el movimiento accionando la cadena cinemática muscular. Vean ustedes cómo, por eso a veces se habla de memoria muscular, y no, los músculos no tienen neuronas, así que menos pueden tener memoria. Es todo este proceso lo que hace que se accione y luego mueve los músculos mediante los nervios, que entonces escogen los músculos que va a mover de acuerdo a toda esa información que tiene. Voy a mostrarles un poquito. Esto es lo que se llama una red neuronal.
por ejemplo, aquí vemos los números que dicen 1, 2 y 3. Vamos a decir que ahí yo tengo, el cerebro tiene diferente información de cada uno. Ahora, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, saber esto? Bueno, es que desde el momento que yo sé esto, cuando yo trabajo un bateador, ya yo no estoy trabajando sus músculos. Yo empiezo a hacer un trabajo especial dentro de su red neuronal. Ahora alguien puede decir, bueno, pero eso se puede, si el cerebro está dentro, no lo podemos controlar. Sí se puede controlar porque todo lo que hacemos parte del cerebro. Cuando conocemos de esto, entonces yo a mis pitchers o a mis bateadores, yo comienzo a hacer cierto tipo de entrenamiento que aquí no vamos a poder abarcar porque el tiempo es muy corto, para poder ir creando redes neuronales y que ellos entonces puedan aplicar todos esos sistemas biomecánicos, y que ya sean parte de una, que sean parte de un mecanismo que es el que produce ese tipo de acciones. Aquí vemos cómo en esta otra diapositiva, cómo los nervios están conectados a los músculos y son los que hacen que se haga la contracción. Entonces, obviamente un músculo no puede tener memoria. Obviamente esto se dice como, es una frase que tiene 20, 30 años de que se hace y muchos la dicen sin entender aún el por qué. Vean ustedes cómo... sí, dígame, Alfredo. Disculpe. Cualquiera diría, o me lleva también a la interrogante, y basado en lo popular o basado en lo que se dice, entre comillas, el robo de señas. Si un aplauso rápido, o sea, para memorizar o para detectar la reacción que tiene mental y visual y lo que voy a hacer como bateador, entonces creería que de acuerdo a esta teoría o a esta explicación que nos está haciendo, o sea, yo creería o llegaría a la conclusión de que el robo de seña para el bateador, pasar una seña de un lado a otro y a la reacción de lo que viene en determinado lanzamiento, yo creo que no podría existir. O sea, el robo de señas, acuérdense que lo daban en el momento que el catcher da la señal, pero eso puede variar. Por eso, mientras se ponían de acuerdo y luego venía el tamborazo. Pero miren, este tipo de factores de alguna manera son distractores. Ajá. Son distractores. Entonces, como que es un método que se diga que un bateador puede llegar a ser eficiente solo porque le den la seña, eso es imposible, ¿verdad? Pero bueno, hay cosas que también se exageran a nivel de los fanáticos. Sí. Ahora que hablábamos de lo que es la parte psicológica y que tiene que ver, digamos, con la mente y el cerebro, voy a ponerles un ejemplo. Ustedes ahí tienen una computadora o un celular que es por el cual nos están viendo. Bueno, ese ustedes lo pueden tocar. Pero, ¿qué pasaría si ustedes no tuvieran las aplicaciones o los programas? O sea, no serviría de nada. Entonces, el cerebro, usted sí lo puede, por medio de una cirugía, puede abrir el cráneo y puede palpar el cerebro, porque es algo material, es físico. Pero la parte mental es exactamente, son las aplicaciones. O sea, usted no puede sacar de su teléfono, va a decir, bueno, voy a sacar el Facebook para verlo aquí. No, simplemente son procesos de
va a haber procesos dinámicos que se dan para que funcione y nos dé imágenes y nos dé todo lo que podemos hacer, audio y todo a través de una aplicación, pero nosotros no podemos tocar una aplicación. Es igual la parte mental, o sea, nosotros podemos palpar un brazo, podemos, pero no el sistema mental. Por eso es que la mente, por eso es que la mente, primero, cuando uno está comiendo, está comenzando y aprendiendo, por ejemplo, a comer, como lo vemos eh, en una, en esta gráfica. Vamos a ver qué dice Lenín Flores. Dice que no es lo mismo tratar de adivinar un lanzamiento ya que estar preparado para un determinado lanzamiento. Pues sí, ahí miren, hay algo importante. Nadie piensa mientras está bateando, porque como les digo, es un lanzamiento para poder ser golpeado, tarda 0.4 segundos, o sea, ni medio segundo, y menos de un cuarto de segundo para tomar la decisión. Entonces, ¿por qué yo puedo batear si no puedo pensar todo eso? Bueno, porque mucho de eso ya está automatizado. Por ejemplo, en esta diapositiva que tengo aquí, un cerebro donde se marca esta parte amarilla, eso es lo que se llama corriente ventral. Quiere decir que son todos los aprendizajes que uno tiene, por ejemplo, caminar, comer, todo eso se da en esta corriente. Después de muchas repeticiones, entonces ya se vuelve un mecanismo procedimental y ya eso se pasa a lo que vimos ahora, que es esta parte celeste, que es la corriente dorsal. Quiere decir de que, por ejemplo, ahí se guardan toda la información y crean redes neurológicas, de tal manera de que ya la mente sabe de que cuando viene un picheo, por la trayectoria que trae, la velocidad y eso, sabe que es una curva y sabe hacia qué parte del plato va a llegar, y nosotros hacemos un swing para que coincida donde nosotros intuimos que la bola va a quebrar. Vean ustedes cómo esto ya ni siquiera lo hacemos pensando, lo hacemos de manera intuitiva, y para que eso pueda tener efecto en un entrenamiento, tenemos que crear entrenamientos de calidad. Ya no es solo tirar bola bombeada por tirar y esperar que por una acción refleja el bateador vaya a hacer swing. Entonces, todo este tipo de aspectos son importantes para que el bateador se pueda desarrollar ya a altos niveles y no solo por un asunto de simple reacción. Entonces, como les digo, el deporte, cada día la tecnología nos va dando más posibilidades de ir aprendiendo cosas nuevas y más profundas. Antes, pensar en la parte física para que crecieran los músculos y todo esto parecía muy novedoso. Bueno, ahora estamos en la era del cerebro y, y Entonces, si disculpe, sí, me lleva a una interrogante también, y me lleva en este momento a algo que es bien interesante en ir grabando de acuerdo a los procesos, de acuerdo a los procedimientos o de acuerdo a lo que vamos memorizando en la preparación, en la práctica y todo lo que va haciendo cada ser humano. Y en este caso, digamos, un bateador. Pero la pregunta en concreto es, ¿qué tan importante debe ser
no la parte fundamental, digamos, de la parte cultural, porque yo creo que entre más o mejor esté preparado con una, por decirlo así, entre comillas, con una mejor educación, un pelotero tiene más conocimiento que alguien que está menos preparado o con una cultura más baja, por decirlo así, ¿verdad? Con el perdón, digamos, un pelotero menos capacitado a un pelotero más preparado. O sea, hay algo de diferencia con eso en función de lo que capta el cerebro al desarrollo en la práctica del béisbol. Pues puede ser, pero no necesariamente en sentido que como el trabajo que se hace es un trabajo a nivel de estímulo neurológico, hay cosas que uno al pelotero ni se las explica, pero de acuerdo al trabajo que se hace, él las está realizando, aunque no sea consciente de ello. Por supuesto que pero si se le el puede olvidar. pelotero sociablemente, como dice usted, o culturalmente tiene, digamos, mayor educación, por supuesto que uno le puede hablar de este tipo de cosas y facilita más el trabajo. Sí. O sea que me da la pauta también de que esto lleva a que si tenemos un equipo, si tenemos a un personal más preparado, mejor preparado, más capacitado, significa que el trabajo se puede hacer con mayor facilidad. O sea, para transmitir conocimiento, por ejemplo, de algo que, por ejemplo, bueno, el movimiento del lanzador del pitcher, bueno, se viene este movimiento de acuerdo a la mano, entonces viene en curva, o sea, ya detectar de lo que viene en esos procesos, pues digamos, él debe estar preparado no solamente para eso, sino para lo que va recabando, lo que va guardando en su cerebro y estar preparado ya de acuerdo a la neurociencia de ver todas esas probabilidades de cognitivas, por decirlo así, para que pueda desarrollarse mucho mejor ya digamos en un juego. Exacto. Por ejemplo, hoy en día, algo que se le está dando mucho valor a nivel de todo ámbito, de empresas, de todo, es la información. Y precisamente sí, eso somos nosotros, información. Por ejemplo, yo tuve con los Gigantes de Rivas una experiencia, digamos, muy enriquecedora con este pelotero que, por cierto, se acaba de retirar, que es Chris Robertson. Sí. Pues, él tiene una cultura de equipos donde ha jugado, donde para él esto ya es algo que él conocía. Al igual también otro que, que, que trataba de apoyarse mucho, hacía preguntas mucho, era Benar, sí. Benar hijo. Pero son facultades, son herramientas que tienen los peloteros, que obviamente el que entiende un poquito del por qué existe esto, le va a sacar más provecho. En grandes ligas, por ejemplo, los managers en los meetings técnicos, entonces ya ellos se ponen de acuerdo y entonces sabe que el coach de mental y rendimiento hoy va a trabajar en la sesión de prácticas de bateo con el coach de bateo, y entonces todo ese trabajo es en conjunto. Algunos pues obviamente tienen que tener la madurez y la inteligencia y el intelecto para saber que son un complemento al trabajo que ellos hacen. Algunos en países que no son desarrollados más bien ven en el cuerpo multidisciplinario que tiene un equipo, ven como si fueran enemigos, ¿verdad? Al doctor o al psicólogo, a todo esto, y al coach mental. La diferencia es que el coach mental es y de rendimiento está dentro del área técnica, no tanto multidisciplinaria. Todo este tipo de cosas
lo que hacen es que los equipos de grandes ligas tengan mayores resultados. Como siempre inicia por uno y cuando se empiezan a ver los resultados, entonces los otros equipos ya crean en eso una tendencia y contratan, y ahora todos los equipos de grandes ligas lo tienen. Quizás tienen el problema de que apenas le dan una pasadita a lo que son las ligas menores en cuanto a tipo de herramientas para lograr potencializar al máximo lo que es las facultades de un pelotero. Entonces, podemos ver en esta otra diapositiva cómo estas no se las puedo decir, explicarles mucho sobre esto porque como dijo en el programa anterior que tuviste a mi buen amigo Joel Fuentes, sí. Hay secretitos que no se pueden compartir. Sí. Pero vean ustedes, entonces dijimos, ¿qué es lo primero que se da a la hora de batear? Lo primero que hacemos es ver, lo segundo que hacemos es pensar, y lo tercero que hacemos es batear, que batear es una función física. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay dos procesos antes de la función física, que obviamente tiene que ver con la biomecánica, entonces es lo que yo le digo a los coaches de bateo con los que yo trabajo. Yo como profesional, yo les vendo también servicios a coach de bateo y de picheo, donde ellos cuando tienen problemas con ciertos jugadores que después de tratarlos no avanzan, pues ellos me contratan a mí y me mandan la información en videos y eso, y yo trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Que todos esos coaches están centralizados en trabajar solo la parte mecánica, pero las otras dos áreas también se entrenan. Y entonces ahí es donde pueden estar los problemas. No todos los problemas de un bateador son técnicos. Sin embargo, los coaches de bateo principalmente trabajan el área técnica como si eso fuera lo único para resolver. Yo una vez me quedé, pues como dicen, varado en el carro. Llamé al mecánico, el mecánico llegó, el carro no hacía nada y de repente llegó, le dio ya algo liso, llegó, le dio llave y el carro arranca. Y yo le pregunto, pero ¿cómo hizo si el carro no arrancaba? ¿Por dónde arrancó? Me dice, mire, esto no es tan complejo, me dice. Lo primero que tiene que haber es, tengo que ver que llegue gasolina. Después de la gasolina está la parte eléctrica. Y entonces me dijo como 4 cosas que hay que fijarse para que el carro funcione. Bueno, en la parte técnica es igual. O sea, si nos fijamos solo en el área técnica, pero no nos fijamos en el área mental, por ejemplo, yo con mis peloteros, yo trabajo, por ejemplo, ciertos drills que son para ver, pensar y actuar muy rápido, ver, pensar y actuar muy rápido. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy trabajando esos procesos mentales, que es parte, digamos, cuando hago el trabajo como entrenador mental. Pero ya con esto ustedes se dan cuenta de que el asunto va por ahí. Se trabaja directamente en la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que nos controla todo el cuerpo. En este momento el corazón está latiendo y yo no le estoy diciendo que el corazón tiene que latir, o estoy moviendo las manos a la hora que hablo, pero yo no lo estoy pensando que lo voy a hacer. Entonces, para que vean ustedes cómo la mente controla todo. Y controla todo, que está la otra parte de la mente, que es la emocional, que esa sí tiene que ver con psicología, que es
un jugador está bien preparado, pero cuando llega al plato, la mente se pone a decirle cosas que lo va a hacer en negativo y no va a poder tener un buen rendimiento. Aquí A veo que propósito, a propósito de la psicología, vamos a comentar lo que nos dice el doctor José Manuel Osorto desde Honduras. Saludos al doctor Osorto Carranza de Honduras. Bueno, más que con la neurociencia, el béisbol tiene mucho que ver con la psicología. Ambas se relacionan entre sí, pero no son lo mismo. Bueno, usted acaba de decir ahorita eso, ¿no? O sea, ¿cómo es la diferencia basada en la experiencia que usted ha visto, basada en la experiencia, por ejemplo, el temperamento, de lo que usted acaba de decir ahorita? El temperamento creo que influye, ¿no?, en la parte psicológica y en la parte mental. exactamente. ¿Cómo influye el temperamento de alguien que en determinado momento del juego, bueno, yo soy una persona pasiva, pero en cierto momento del partido del juego o al calor del juego, como se dice popularmente, mi temperamento cambió, la temperatura se me elevó? Entonces, ¿cómo influye en ese aspecto o lo que se relaciona con lo que dice el doctor Osorto de Honduras, la psicología, y cómo incide también en la parte mental de la neurociencia y el trabajo que se hace previo a todo el proceso, digamos, de la preparación de caer en esa debilidad? Porque yo creo que si estamos preparados psicológicamente y mi temperamento está fuera de lugar en el momento, entonces yo creo que debo ir preparado para una acción o una reacción que se pueda presentar de acuerdo a la psicología y lo que nos está diciendo el doctor Osorto Carranza de Honduras. Así es, pues un saludo al doctor Osorto, desde hasta Honduras. Para desdicha mía, es el único país de Centroamérica que no conozco ni me ha tocado ir a trabajar en béisbol, pero me han hablado muy bien de Honduras, así que a lo mejor aprovechamos al doctor Osorto, con quien nos une una gran amistad desde hace tiempo. El doctor sabe qué propósito tuvimos, ¿verdad? Acá en la Liga de Prospectos Nicaragüense con MVP Rivera Sport tuvimos al hijo del doctor también, pues aquí jugando por Nicaragua, y ayudó bastante también, pues, para que él sea un gran pelotero por allá, ¿verdad? Al hijo del doctor. Pero ahí está la mitad también, para eso son estos programas, para que sería todo un gusto. Sí. Pero basado en lo que decía el doctor, es correcto que, porque la psicología va más ligada a la salud mental, pero el rendimiento mental va más ligado a lo que es el desempeño mental. Por ejemplo, me ponías un ejemplo de lo que era el temperamento, que ya eso sí tiene que ver ya más con el área psicológica, pero por ejemplo, para ir dando ejemplos, digamos, que yo he experimentado. Por ejemplo, no todos los peloteros son iguales, pero por ejemplo, si todos hacen el mismo calentamiento, puede afectar a unos y beneficiar a otros. Un ejemplo, y esto yo cuando he sido manager de equipo, yo siempre lo hablo mucho con el preparador físico y junto con el psicólogo para poder llegar a acuerdos y saber qué tipo de entrenamiento, de calentamiento prejuego se le da a uno y otro pelotero, porque de repente hay peloteros que son muy tranquilos, muy flemáticos, que no entran en calor, y esos tipos necesitan un calentamiento donde me le dé mayor cantidad de pulsaciones. Mientras que otros que son como tigres que andan viendo a quién se le tiran de encima. Si yo le subo las pulsaciones, bueno, a la primera, al primer picheo que le tiren una bola cerca, se le va a tirar encima al lanzador, porque son diferentes caracteres. Entonces, al ser diferentes, el calentamiento es diferente. Todo este tipo de cosas, vean ustedes cómo tienen relación con el rendimiento de cada pelotero en el juego. Y es que eso se deriva de lo que es el principio de individualidad.
No todos los bateadores yo los puedo poner a hacer lo mismo, ni a los lanzadores a hacer lo mismo, porque son físicos diferentes, son sistemas de picheo diferentes. Entonces, si yo hago lo mismo para todos, estoy limitando a algunos o estoy cargando a otros. Entonces, ese tipo de detalles nos lleva a todas estas conclusiones que tienen que ver con el entrenamiento individualizado, como le digo, que tiene que ver hasta de la forma de calentar un jugador. Hay calentamientos en equipos, por ejemplo, que el pitcher abridor no calienta con su preparador físico, sino calienta con el psicólogo o calienta con el entrenador mental. Todo eso de acuerdo a las condiciones de cada pelotero. Todo esto es muy importante y muy aplicable, obviamente más para equipos profesionales, como ahora que empieza la liga profesional en Nicaragua. Todos estos detalles quizás donde vienen a repercutir más es en los momentos cumbres, cuando ya vienen las etapas finales. Ya los peloteros están preparados para una cosa. Lo que sucede con este tipo del entrenador mental y de rendimiento es que yo se lo digo, digamos, a otros entrenadores mentales, que les digo que el entrenador mental, el trabajo es como el Espíritu Santo, porque hace algo bueno, pero no se ve. Entonces, algunos dueños de equipo, como no lo entienden, entonces no saben cómo cuantificar el desarrollo que está produciendo dentro del equipo. Discúlpeme que le interrumpa, pero tengo ahí una interrogante, o más bien, ¿cómo, o sea, esa captación del temperamento, de los diferentes caracteres que tiene cada pelotero? En la conversación que teníamos la semana pasada con Joel Fuente, él nos hablaba acerca de todo lo que tiene que ver con datos o la data de cada pelotero, lo que significa, de acuerdo a lo que nos está explicando ahorita, significa que en ese background que se va recogiendo de cada pelotero, cabe también, digamos, la posibilidad de ir recopilando todas esas circunstancias del temperamento y ponerlos en la data de cada pelotero, de su comportamiento, cómo reacciona, o sea, cómo el psicólogo lo debe de guardar o recepcionar para ver si en determinada circunstancia de un partido se encuentra. Es decir, bueno, aquí dice que él se pone, o sea, nervioso, se pone eufórico por tal o tal razón, pues, o sea, ya, porque uno dice, no, este tiene mal carácter, tal cosa, o sea, ya se va recogiendo también en el perfil de cada uno de ellos. Así es, de hecho, de cada jugador se hace un expediente y uno se va a dar cuenta de cosas interesantísimas y de eso también se lleva una data. Por ejemplo, yo he tenido peloteros que sin que ellos se dieran cuenta, pero no mediaban nada físico. Sin embargo, de noche bateaban una barbaridad y de día pues bateaban muchísimo menos. Entonces, a veces, obviamente, los partidos de noche se le daba mayor responsabilidad poniéndolo a batear en la parte alta del line-up y de día, pues se usaba de otra forma. Otra cosa, digamos, que se da, por ejemplo, hay bateadores, o por ejemplo, un caso de un bateador que yo recuerde, que con 3-2 normalmente dejaba pasar la pelota. Y en los dos primeros strikes era aguerrido, te fauleaba, era incómodo, pero llegaba 3-2 y el pitcher le iba por el plato y se quedaba como un monumento. Este es un aspecto obviamente mental, no tiene que ver ni con la técnica, ni tiene que ver con la táctica individual de bateo personal en ese momento para ese pelotero, sino donde no tiene una capacidad de respuesta
por un asunto quizás emocional o de confianza. Entonces, este tipo de cosas, claro que también hay una data que nos va diciendo sobre el comportamiento del pelotero en diferentes situaciones, ya sea situaciones complejas o situaciones simples. Hay algunos que situaciones simples no las resuelven. Por ejemplo, un jugador a veces se puede determinar como la mayor cantidad de errores que tiene son sobre batazos de frente. Sí. Y sin embargo, batazos al hoyo, el shortstop y todo eso, todas las jugadas extraordinarias las convierte en out. Pero las simples, ahí es donde tiene la mayoría de error. Obviamente que eso nos está dando una información de que al pelotero tiene un problema que tiene que ver básicamente con la parte emocional. Básicamente yo creo que sí, pero también nos concentramos solamente de brindar prácticamente lo que hace un pelotero, pero hablemos de la cabeza o la dirigencia o los directores de equipo, que también me imagino yo, o debe ser, de acuerdo a la neurociencia, o también en el aspecto psicológico, que hay que prepararlos también, o sea, hay que ayudarles, ¿no? Para que ellos como cabeza de grupo o dirigentes de equipo también deban de tener cierta influencia y más concentrado en lo que es la resolución o ver que o resolver los problemas que se dan tanto en esos momentos temperamentales o bien a la hora de las circunstancias de un juego, o sea, cómo resolverlo, o sea, cómo estoy preparado para hacerlo en determinadas circunstancias, que incluye también en la parte dirigencial, no solamente pues en la parte técnica del juego. Qué buena intervención, Alfredo, porque eso tiene exactamente, mire, los managers o coach necesitamos mucho también de ese apoyo, la parte claro. Psicológica. Mire, hoy en día las redes sociales que o te tiran para arriba o te matan o te son injustos a la hora de tratarte, los mismos, cómo manejar los medios de prensa, cómo manejar los estados de humor del gerente del equipo o del dueño del equipo cuando el equipo no está ganando. Todo ese tipo de presión que carga un manager que tal vez la gente no se imagina, pues tiene mucho que ver también el trabajo, por ejemplo, con el psicólogo, tratando de ponerlo a tono, tratando de equilibrarlo para que esas cosas no tengan tanto que ver y que él pueda seguir funcionando, porque al fin y al cabo el manager es un ser humano, es una persona. Claro. Está obviamente el que diga que es manager y que no se ha puesto nervioso en un juego es un mentiroso o un irresponsable, porque como no le importa eso, entonces pues no se preocupa. Por supuesto que los managers también nos ponemos nerviosos, los coaches de bateo, cuando el equipo no está bateando y ya van 3 juegos que no está bateando, ya se empieza a preocupar, empieza a buscar soluciones porque todos tenemos un jefe y ese jefe paga un salario para que las cosas salgan bien. Y entonces, por supuesto que hay mucha tensión a la hora de trabajar dentro de una temporada y no todo es tan bonito ni tan fácil tal vez como los aficionados lo pueden percibir. Sí. ¿Cómo es el trabajo o la experiencia o transmitir la experiencia o parar, por decirlo así, en lo que comentaba usted anteriormente, de un jugador que cuando se está desestresando o está en estrés o se está en su calentamiento, ¿cómo se puede parar, digamos, a ese pelotero que es hiperactivo? O sea, que en el juego está ahí, bueno, que no hay cómo detenerlo, pues, o sea, como decimos popularmente en Nicaragua, es el pelotero religioso, que está por un lado, anda por otro, o sea, cómo tratar de incidir en su mente, porque a veces hay que detenerlo, o sea, hay peloteros que son muy fogosos, por decirlo así. Bueno, exactamente, pero digamos, hay peloteros que son
a ver, muy emocionales, Ajá. pero tienen control de eso y no les afecta su rendimiento. Vamos a poner un buen ejemplo. A Moncho Flores. Moncho Flores es un pelotero que yo creo que a todos los entrenadores nos gusta tener un pelotero así, que es aguerrido, que va adelante, pero sin embargo él tiene control de eso. Vea que él tal vez, yo no sé si lo hará conscientemente, pero vea cómo es capaz de agarrar 5 o 6 mil aficionados y meterlos en el juego. Sí. Y él les hace señas y levanta la afición y todo eso, obviamente es porque él de ese control lo sabe. Por supuesto, le hemos visto y le hemos conocido situaciones que no ha sabido manejar. ¿Pero por qué? Porque él siempre está en ese umbral, ¿verdad? Él siempre está arriba. Probablemente, si se trata uno como de bajarlo, puede ser en determinados momentos, pero no es recomendable en ciertos peloteros. Hay peloteros que sí, digamos, tienen tendencia a la parte violenta, que cree que todo es contra él, que si le dan un que todos los pelotazos cree que fueron adrede, y entonces a eso sí hay que bajarlos un poco y tenerlos ahí, pero digamos ellos necesitan, por ejemplo, en el caso que puse de ejemplo Moncho Flores, él necesita de esa adrenalina para poder funcionar. Hay bateadores, por ejemplo, como William Vázquez, un ejemplo, que son tipos que usted los ve más tranquilos, con más control, no necesitan de tanta emoción y sin embargo son bateadores muy productivos. Como ponía yo el mismo caso de Chris Robertson. A pesar de su edad. A pesar de la edad de Chris Robertson. Exactamente, y hay, bueno, que esa es otra cosa, que dentro de más jóvenes somos más emocionales. Entonces, también hay muchachos que les cuesta tener ese control, y obviamente yo estoy usando de ejemplo a peloteros nicaragüenses a quienes conozco, pero también hay en grandes ligas todo este tipo de peloteros que les cuesta más tener ese control emocional, principalmente algunos peloteros latinos, que ya ve que por nuestra cultura nosotros nos cuesta mantenernos, y porque quizás hemos tenido una cultura que se basa prácticamente desde las academias, y todo lo que hemos trabajado es para llegar a buscar una firma, y entonces eso da mucha adrenalina, mientras el pelotero americano pues no solo entrenan, ellos salen de las universidades, entonces también están estudiando, están haciendo una carrera, y el estudio también da ciertas facultades que hacen que las personas puedan tener un mayor control de sí. Sí, sí. Hay algo que es bien interesante al respecto de ese tema, ¿verdad? Que es otro tema verdaderamente tan importante para Nicaragua como es el tema de desarrollo. Creo que sí, pues, pero los muchachos acá, pues en Nicaragua, como usted sabe, son muy pocos prácticamente los programas que están desarrollando, y menos alguien desarrollando peloteros. Hay programas, lógicamente, pues, de gente que está trabajando alrededor de ese tema, pero no propiamente como se hace o como debe de ser, o lo hacen los países prioridades para las grandes ligas. En este caso, Dominicana, como lo hace Puerto Rico, como lo hace Venezuela, Colombia, empujando fuerte, al igual que le está haciendo Panamá. Pero, diga, adelante. Sí, no, ahora que usted mencionaba esos países, mire, ya hay países muy interesados en todo este tipo de cosas. Les decía yo,
que bueno, Dios primero, ya me contactaron y que voy a estar en Cuba, trabajando un poco de esto. Lo he hecho en Venezuela, y ya hay países que se están trabajando. Lo hice, me tocó trabajar un poco, quizás no tan profundo, en Nicaragua con los Gigantes de Rivas, donde tuve el honor, de verdad que fue un gran honor, de trabajar con Joel Fuentes y bueno, ese año se logró el campeonato, pero como le digo yo, esto es como el Espíritu Santo. Yo quería preguntarle, a propósito de mi comentario anterior, quería preguntarle, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a todo lo que usted ha estado en años anteriores, estaba trabajando en la liga profesional, con esto de la neurociencia y técnicas avanzadas, previo al inicio de la temporada de la liga profesional, ¿cuál ha sido para usted en este caso haber trabajado y lo que se ha encontrado con algo más difícil, o algún pelotero, dos peloteros, o cuerpo técnico y de dirigentes de equipos que han sido como bien complicados o difíciles? Pues no digamos los nombres, pues, por supuesto, sino en qué momentos, pues, digamos, ha habido, sí, porque usted planteó y dijo, bueno, para la etapa regular, bueno, nosotros estamos preparados, pero ya después, lógicamente, la parte física, la parte mental, la parte ya de la misma competencia se va volviendo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque no estamos rindiendo, porque, bueno, tenemos un sinnúmero de circunstancias y de problemas en el transcurso del campeonato, del torneo, que nos hace difícil también ver la problemática que quizás no la vimos en el inicio, o que quizás la vimos, pero que en el cambio de personal o el cambio de pelotero, todo el trabajo que se hizo previo de la preparación psicológica o todo lo que se tenía que hacer en la preparación técnica, quizás los resultados obviamente van en un 70, 75, 60%, entonces es variado. Pero ¿cuáles de esas partes ha sido como la experiencia suya, digamos, acá en Nicaragua, en la profesional, que se ha encontrado con esa problemática? Por supuesto, y todo, como le digo, sin decir nombres, pues por ética, ¿no? Y por respeto, pero digamos, sí, básicamente por el factor cultural de algunos jugadores, muy pocos, pero por ejemplo tuve un caso donde sí pude ver cómo mi presencia hacía algún jugador que se sintiera amenazado, creyendo que le podía afectar, o como no conocía el asunto, y entonces tendían a aislarse. Fue otro caso de algún jugador que tuvo algún éxito relativo en ligas menores, o por lo menos anduvo ahí, y que tal vez piensan que no saben manejar esto, a pesar de que no hayan llegado a grandes ligas, pero hacen que su personalidad sea un poco arrogante, y entonces como que no aceptan nada. Y por ejemplo, en el caso mío, yo siempre lo digo, los jugadores más humildes con los que yo he trabajado, fue mi experiencia en grandes ligas, donde me tocó trabajar individualizadamente con jugadores como Chipper Jones, como Rafael Beliar. Pues en realidad me tocó con todo, pero uno ve la sencillez de ciertos peloteros, y yo siempre he dicho, dentro de más bajo sea el nivel, más posibilidad tiene uno de toparse con peloteros, digamos, con alto margen de arrogancia. Ahora que estábamos hablando de la parte emocional, aquí hay un tema donde yo quizás voy a discrepar con el gran respetado Denis Martínez. Él otra vez en una entrevista, él salía Chelo Woodberg, y él criticaba, decía que Chelo era un tipo
estilo, que si él fuera diferente. Y es que es lo que yo digo, no necesariamente tiene que haber presencia de testosterona o de emoción, de adrenalina, para que un jugador sea un jugador de coraje. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar cerca de 3 años con Chet, por ejemplo, lo vi en Grandes Ligas y Chandler es un tipo de coraje, un tipo, lo que pasa que es que también es un tipo decente, es un tipo que tiene autocontrol, es un tipo humilde y entonces él no demuestra ser un hombre así como lo que algunos interpretan que tiene que ser un hombre de coraje. No, no, para mí Chelo tiene mucho coraje. Si no, no hubiera llegado a Grandes Ligas y no se hubiera mantenido, incluso hasta cambiado de equipo. Entonces no hay que confundir esas partes. Hay jugadores también, por ejemplo, como este caso que es positivo, pues para mí sí es más fácil mencionar los nombres, como hablé ahora de varios, pero por ejemplo, a mí me gustaba la importancia que le da al aspecto mental, o que sí, que le da al aspecto mental. Hay un lanzador, hombre, me traicionó la mente, ven lo que es la mente, que es nicaragüense mexicano, que juega con la nicaragüense mexicano. Teller. Teller. Ajá, es un pelotero muy inteligente. Es que no tiran solo con el brazo, tiran con la mente. Así es el caso de Crawford. Vean ustedes cómo Crawford no enfrenta a sus bateadores. Fíjense bien, Crawford no enfrenta a los bateadores con el brazo. Crawford cambia los ritmos. A veces hace una pausa más pequeña, a veces da 2 pasitos y se va, a veces da 4, a veces se queda detenido con el pie arriba, cambia los lanzamientos. Para mí, Leo Crawford es en ese sentido también trabaja muy profundamente y es muy agradable verlo. Entonces, te pongo ejemplos así que la gente conoce y para que se fijen en ellos, la manera de ellos de trabajar y que usan como recurso no solamente su brazo, sino usan su mente para poder dominar a los bateadores. Coach, que hemos hablado bastante, un poquito, bastante, digo yo, porque son temas tan profundos. Dos cosas interesantes para mí, ¿verdad? Porque este tema creo que también es tan profundo en ese sentido, con ejemplos y eso, pero basado en lo que usted ha visto, en lo que usted conoce, en su experiencia también en otros países, una recomendación o dos recomendaciones dirigidas, por ejemplo, sobre este tema a la dirigencia de equipo, por decirlo así, profesionales, y a los peloteros, ¿verdad? Basados en esto de la psicología deportiva o la neurociencia aplicada al deporte. ¿Qué es lo principal que usted le recomendaría, digamos, a los dirigentes nacionales? Pero hablemos de los dirigentes de equipo, manager, coaching, y esos que trabajan directamente con los peloteros, porque también Nicaragua, obviamente, aunque tengamos los recursos, pero no estamos preparados sobre esta línea, en la línea de trabajo que lo están haciendo de manera más profesional, con otras herramientas, con otros recursos que lo hacen en otros países, ¿verdad? Y que obviamente es del conocimiento de la dirigencia nacional, pero que yo digo, a la dirigencia nacional o bien a los que están inmersos en los equipos de la primera división o la profesional, creo que también nos hace falta ese espacio como para irnos profesionalizando un poco más. Y en vista de eso, ¿cuál sería su recomendación para digamos, para este tipo de recursos humanos como es los coaching, los managers y otros para los peloteros, porque también, digamos, son la base principal
de algunas circunstancias de los juegos. Bueno, en el caso particular con Nicaragua, ya que Dios me ha dado esa gran bendición de poder estar por temporadas entre ustedes, para mí la gran diferencia o la diferencia que hay entre el pelotero nicaragüense y otros de América Latina no está en la parte física. Sí, y ni siquiera vamos a decir tampoco la parte cultural, sino en la parte de la preparación. En Nicaragua, hay gente muy conocedora, pero quizás ya es hora de darle un poquito de importancia a todo este tipo de áreas que hoy en día son las que llegan a potencializar el rendimiento deportivo al momento, al estado top del pelotero, llevarlo hasta donde se puede. Yo considero que hoy en día es muy fácil, está la información ahí en internet. Por supuesto, siempre es importante escuchar a los expertos en cada materia. De esto que yo les hablé, sinceramente no hay mucha información, porque es algo, si se quiere, relativamente nuevo, pero bueno, sí es importante que aprendan sobre todo este tipo de cosas. Por un ejemplo, los coaches de picheo, es importante que el coach de picheo sepa cómo funciona un brazo, porque yo no puedo instruir a un pelotero, coach de picheo, si ni siquiera sé que tiene un brazo por dentro. Yo debo saber que bueno, que acá está el manguito rotador, cuáles son los músculos que intervienen, cuáles son los aceleradores, los desaceleradores, cuáles se me pueden lesionar, o sea, cuál es el subescapular, cuál es el infraespinoso, cuál es el teres menor, cuál es toda la estructura del hombro, igual del codo. Si yo entiendo esto, yo me capacito como coach de picheo y entiendo que yo tengo un video sobre esto. Si buscan en Facebook como Coach Delgado, ahí les aparecerá una página que lamentablemente me acaban de hackear. Yo no tengo el control de ella, pero todavía aparecen ahí algunos de mis videos y uno que es eso, se llama la anatomía del brazo de lanzar. O sea, el conocimiento está a la orden de todos los coaches. Nada más vayan por él. No nos quedemos solamente con la parte técnica, sino que para poder comprender aún más allá, busquemos información de todo tipo. Por supuesto, yo aquí quedo para servirles. Para mí, todo lo que tenga que ver y pase con Nicaragua, en todo sentido, a mí me importa. Bueno, de hecho considero yo tengo más amigos nicaragüenses que por lo menos desde aquí de Costa Rica, que es el país donde yo nací, y por supuesto que yo siempre espero que a Nicaragua le vaya bien, y si uno puede poner su granito de arena, pues siempre va a ser muy agradable trabajar para un equipo, o cuando me han llevado ya para conferencias, cualquier cosa que yo pueda hacer y tener como excusa para estar allá y comerme mis fritangas y hablar con mis amigos, pues no, pues voy a hacer. Pero la pregunta clave, la pregunta es 102 millas por hora. ¿Vamos a tener a Coach Delgado en la liga profesional siguiente? Bueno, todavía no se ha comunicado nadie conmigo, sinceramente. Pero bueno, si alguien me tiene en mente, pues que no lo piense. Yo quiero ir a Nicaragua. Sí, en verdad, me encanta.
si tuviera el trabajo todo el año, igual me quedo y es para mí muy grato, como es de grato y agradecido estoy en este momento. Normalmente me he mantenido pues viajando, pero en este momento estoy trabajando con la Federación de Béisbol, aunque lo hago en un trabajo administrativo, pero por supuesto que uno siempre agradece a todas las personas que quieran emplearlo a uno, porque yo digo algo, yo, yo nunca he trabajado, solo he tenido oportunidades y esas oportunidades pues yo las aprovecho y vamos a ver, y de todos modos ya me hace falta, pero aquí sí tengo una invitación a una conferencia en Nicaragua, entonces pues de una u otra manera vamos a estar allá. Ok. Coach Jorge Delgado, muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor tenerlo en esta oportunidad. Usted sabe que mi aprecio, alta estima, cuánto nosotros hemos conversado sobre estos temas y otros temas verdaderamente de lo que nos apasiona, como no es el béisbol. Muy agradecido con Dios, en primer lugar, con usted que haya aceptado en esta invitación. Yo creo que la audiencia, pues, que estuvimos ahí bastante conectada, bastante gente conectada también. No podíamos darle espacio, por supuesto, a todos los comentarios, pero sí creo que ha sido de gran enseñanza y de gran valía para este momento. Y esperando vernos pronto y muy agradecido. No, aquí estamos para servirle, Alfredo, y al margen, bueno, de este tema o cualquier otro tema que usted piense en algún momento que sea necesario, Claro. aquí estamos para servirle. Yo soy, acuérdese que soy parte del staff de Pisa y Corre desde ya hace ya algunos añitos. Así es, así es. Muy agradecidos, coach, y estamos ahí pues siempre en comunicación. Bendecidos para la familia. Yo creo que nos vamos a ver ahí en Costa Rica, porque quiero ir allá para diciembre, el torneo de la PONI, creo que nos están invitando, pues a lo mejor nos vemos allá en diciembre. Bueno, pues si no nos vemos allá, es que yo estoy trabajando por allá más bien. Muchísimas gracias, un abrazo. Un Estamos ahí placer, en Dios comunicación. bendiga a Nicaragua y a todas las personas que en ella habitan y de verdad que espero que los próximos años también sean muy fructíferos y ver todavía más nicas en grandes ligas. Muchísimas gracias, coach. Un abrazo. Para Buenas noches. servirle. Hasta luego, Gracias. buenas noches.